Buenas tardes, amables usuarios de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. Me encuentro en esta ocasión con el doctor de origen español en Derecho Penal, el abogado David Eleuterio Balbuena Pérez, quien también es expositor internacional, quien desarrollará justamente hoy en la sede central de la institución la exposición El sistema de sanciones en el nuevo Código Penal e implicaciones de la neurociencia en el derecho penal. Abogado, bienvenido a Honduras. Es un honor tenerle en el Colegio de Abogados de Honduras y solo preguntarle en qué consiste esta conferencia internacional que desarrollará hoy en la sede central de la institución. Gracias, muy amables. Estoy encantado de estar aquí, de estar en Honduras, en Tegucigalpa y en el Colegio de Abogados. Y bueno, la capacitación que se va a llevar en la tarde de hoy está centrada fundamentalmente en el análisis del sistema de sanciones penales que hay en el nuevo Código Penal hondureño, un Código Penal recientemente publicado, pero que está todavía pendiente de que transcurra el periodo de vacatio legis para entrar en vigencia. El código introduce muchísimas cuestiones novedosas, importantes, que necesitan un desarrollo teórico bastante profundo, sobre todo de comprensión y para después tener clara la aplicación a la que se va a ver necesariamente abocado el conjunto de juristas. Un sistema bastante bueno, un código que tiene muchísimas más bondades que defectos, tiene también muchísimas ventajas, un código que tiene muchas posibilidades de ser uno de los códigos más avanzados de América Latina y que incorpora pues, todas las corrientes teóricas y de pensamiento actuales, modernas, y además es un código que atiende eficazmente a las corrientes político-criminales que hay ahora en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Que es de donde procede un poco nuestra cultura jurídica. Un sistema de sanciones penales que está basado en 3 categorías de sanciones: penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias, con una batería importante de figuras que van a dar mucho juego para atender eficazmente a los fines de reinserción y que, bueno, entiendo que en ese sentido es un gran avance que está dando el país en materia de sanciones penales. Doctor Balbuena, si puede realizar una invitación a todos esos usuarios de las redes sociales y a los abogados que están distribuidos en los 27 capítulos a nivel nacional para que compartan este material y también disfruten de esta conferencia internacional. Pues eso, les invito a que participen de la conferencia y que están todos invitados. Bien, muchas gracias. Iniciamos con la capacitación. Buenas tardes, abogados. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Honduras. Vamos a comenzar con la exposición internacional El sistema de sanciones en el nuevo Código Penal hondureño e implicaciones de la neurociencia en el derecho penal, impartido por el doctor David Eleuterio Balbuena Pérez. El doctor en Derecho por la Universidad Jaime I de Castellón, licenciado en Derecho por la Universidad UI, doctor en Derecho por la Universidad del Norte, Asunción, Paraguay, diploma de estudios avanzados, suficiencia investigadora en sistemas de justicia penal, Universidad de Leiden, Escuela de Verano de Dogmática Penal y Ciencias Criminales en la Universidad de Göttingen, Alemania, y formación adicional con más de 50 cursos de actualización, seminarios, congresos y jornadas en España y América Latina. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, abogado con matrícula de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Escuela de Práctica Jurídica en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y certificado de aptitud profesional del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo Valenciano de Colegio de Abogados. Socio del despacho Fabio Balbuena, Abogados y Administración de Fincas, Castellón. Abogado en el despacho Luis Barbera Zapatero y Asociados en Valencia. Letrado en el turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y asesor jurídico externo de varios despachos de abogados en España, Perú y Paraguay. Primer premio en la 8ª edición del Premio de Estudios Penales Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de Barcelona. Es autor de 3 libros y más de 30 publicaciones en obras colectivas de doctrina y revistas jurídicas especializadas en España, Paraguay, Perú y Colombia.
Ha dictado ponencias y comunicaciones en congresos internacionales en España, Paraguay, Perú y Colombia. En Perú es miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados de Cusco, Huánuco y Puno. Fue becario del Ministerio de Educación y Cultura en el Departamento del Derecho Público, área del Derecho Penal, beca de colaboración de máster y doctorado dentro del programa de soporte a la formación e incorporación del personal investigador, y fue becario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, beca de investigación 2012-2013 en Paraguay. Ha sido profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la maestría y doctorado de la Universidad Tecnológica Intercontinental, en la Universidad Autónoma de Encarnación y en la Escuela Judicial de Paraguay. Profesor en los cursos de diplomado de la Asociación de Jueces del Paraguay y director de los cursos de formación continua del Colegio de Escribanos del Paraguay. Desde 2015 es profesor colaborador en la Universidad Internacional de Rioja y actualmente es profesor de Derecho Penal y Procesal en la Universidad Europea de Madrid. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor David Eleuterio Balbuena Pérez. Buenas tardes, y lo primero agradecer la presencia de ustedes aquí en la tarde de hoy, agradecer al Colegio de Abogados de Honduras por esta amable invitación para participar en estas capacitaciones. Parece que tenemos una tarde bastante larga, no sé cómo lo vamos a afrontar para aguantarla, pero está distribuida la sesión en dos bloques. El primero va a ser el más importante, o el más, desde mi punto de vista, el más interesante y en el que creo que tenemos que centrar un poco más los esfuerzos y la atención. Y el segundo, que será después de un merecido receso, ya será un poco más light, un poco más tranquilo, para que todos terminemos sin tener esa sensación de haber sido torturados en el Colegio de Abogados, ¿no? Bueno, yo creo que podemos hacer un primer set de 1 hora, si les parece bien, o 1 hora y poco más, y paramos y después ya vemos a qué hora nos reincorporamos y a qué hora terminamos. Me dijeron que es hasta las 8, pero no creo que aguantemos tanto, la verdad. Voy a intentar hacer lo posible por no cansarles mucho. Bueno, antes de empezar les quiero comentar que el interés que he tenido siempre por el ordenamiento jurídico hondureño no es algo que sea de hoy, ni de esta semana, ni algo reciente, no. Siempre he sentido una atracción interesante o importante por el derecho de Honduras, debido a que son múltiples los amigos juristas hondureños que tengo que han ido a estudiar a España. En concreto, en mi universidad, en la Jaime I de Castellón, hay varios doctores, discípulos de un maestro común que tenemos, el profesor Juan Luis Gómez Colomer, y en concreto del maestro José Luis González Cusac, que fueron a estudiar allí. Algunos de ellos fueron compañeros míos de doctorado. Y bueno, desde aquel entonces, de eso ya hace más de 10 años, y como son de mis mejores amigos hoy en día, pues siempre he tenido un acercamiento, un interés importante en ver en qué consiste este ordenamiento jurídico tan interesante. Lo primero que me ha llamado la atención siempre del ordenamiento jurídico de Honduras es la multiplicidad de constituciones, que desde principios del siglo XIX empieza una vorágine constituyente que se paró en 1982, no sabemos por qué. Pero bueno, yo les digo que lo que tendrían que hacer es continuar, hagan una nueva ya pronto, que los que nos dedicamos a estudiar estamos a ver cuándo se reanuda el ciclo, ¿no? Por lo menos algunas cuestiones sí que podíamos empezar a ver si viene la nueva Constitución hondureña, y sería a lo mejor un acontecimiento sin precedentes para nosotros, ¿no? Bueno, en ese sentido hay muchísimas cuestiones
con las que he estado desde hace muchos años en contacto con el ordenamiento jurídico de Honduras. Seguí muy de cerca la promulgación del Código Procesal Civil hondureño y estuve presente en la defensa de algunas tesis de hondureños precisamente sobre algunos de los procedimientos nuevos que se incorporaron, como el proceso monitorio, pero le estoy hablando de hondureños en España, que hicieron tesis doctorales sobre esto. Y bueno, y ahora, como no podía ser de otra forma, estoy siguiendo muy de cerca la promulgación del nuevo Código Penal. Un cambio legislativo importantísimo que va a colocar a Honduras, sin duda, a la vanguardia de las nuevas corrientes político-criminales en el mundo, y que va a ser un código, no les quepa ninguna duda, de los más avanzados en América Latina. Yo creo que eso ya merece, por lo menos, que nos tomemos un poco en serio que el cambio que viene es un cambio muy positivo. Ciertamente, todos los cambios legislativos están sujetos a peligros, están sujetos a riesgos. Ningún avance nunca en ninguna sociedad, ni siquiera en las que no han sido democráticas, pero fundamentalmente en las democráticas, ningún avance ha estado exento de problemas al principio. Y sobre todo, ningún cambio legislativo importante ha estado exento de críticas. Las críticas a las leyes son necesarias, y si no, que me lo digan a mí, que mi trabajo es criticar las leyes. A eso me dedico. Soy un académico del derecho. Justamente esa visión crítica de las normas es lo que nos posibilita el avance. Y esa visión poco conformista que siempre tenemos que tener al principio, ese consejo que me dio una vez un profesor mío, mi profesor, el maestro José Luis González Cusack, me dijo: cada vez que haya un cambio legislativo en materia penal, lo primero piensen mal. Piensen mal. Piensen que se va a poder aplicar mal y piensen que se le va a dar la vuelta. Y así a lo mejor encontramos una interpretación que sea por lo menos acorde con el sistema de derechos fundamentales que tratamos de proteger, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, no se preocupen si están viendo muchas críticas al nuevo código, que son no solo normales, sino necesarias, y tampoco se preocupen si son ustedes los que tienen esa visión crítica, porque esa visión crítica de ustedes es lo que realmente les debe conducir a pensar que están en el camino correcto. Bien, no obstante, dentro de esta visión crítica, dentro de esa mirada crítica que hay que hacer a los cambios legislativos, siempre hay que ir también resaltando los aciertos del legislador, y siempre hay que ir resaltando aquellas cuestiones que nos parecen positivas o que desde el punto de vista dogmático nos parecen que son correctas, por lo menos en su formulación. Otra cosa es en la aplicación, que eso ya me lo explicarán ustedes cuando empiecen a aplicarlo. Seguramente en mi próximo viaje a Honduras ya me estarán contando qué es lo que está pasando con la entrada en vigencia y qué problemas tienen, y desde ese punto de vista podremos afrontar nuevos desafíos para solucionar problemas en la práctica, pero ahora estamos en una fase en la que el debate es exclusivamente teórico. Por lo tanto, al ser teórico, lo primero que hay que hacer, se tienen que olvidar de momento de pues todas las vicisitudes que hay en la práctica, que solamente ustedes las conocen, de todas las batallitas que se están imaginando, de las que han pasado. Cada uno tiene su experiencia, yo tengo la mía, si quieren un día se las cuento, pero en este momento esto es exclusivamente teórico. Y desde ese punto de vista es de donde hay que analizar cuáles son las teorías o corrientes teóricas, o si quieren hasta filosóficas, de pensamiento se están incorporando en este nuevo sistema de sanciones. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, va, que va la foto, es que no quiero salir mal en la foto, ¿vale? Va. Vale, sonrían, que parezca que se están divirtiendo. Vale, bueno, dentro de este contexto del que les estoy hablando, y dentro de este proceso de cambio legislativo que estoy siguiendo tan de cerca, les quiero resaltar un aspecto positivo importante ya de entrada del nuevo texto punitivo hondureño. El texto, yo diría, dos aspectos positivos. Primero, que luce una depurada técnica legislativa, técnicamente es muy bueno. Y el segundo es que es un texto punitivo especialmente claro.
Los preceptos son cortos, escuetos y bien redactados y están en un lenguaje comprensible. Claro, esto no se lo digan a cualquier persona de la calle porque va a decir comprensible, comprensible lo comprenderá usted. O sea, comprensible para nosotros, para los que estamos en el día a día con el derecho. Significa esto que si ustedes empiezan a leer el código, posiblemente van a poder seguir el hilo de lo que está disponiendo, de lo que está regulando, y van a poder tener por lo menos una comprensión inicial de cuáles son los contenidos, empezando a leerlo y pueden hasta terminarlo de corrido, de un solo. Cosa que no pasa con otros códigos donde la técnica legislativa no es tan depurada y en vez de claridad hay oscuridad. Eso es como decía el profesor chileno Guzmán Dálvora, ¿no? Decía el oscurantismo legislativo que hay en algunos códigos. Y es cierto, yo los he visto. He estudiado algunos ya en esta vida y algunos de ellos yo les puedo asegurar que hay que leer como mínimo 70 veces cada artículo para entender lo que está disponiendo. Cosa que en este código no pasa. Por lo menos a mí no me pasa. No sé si a ustedes. Cierto es que las figuras que se incorporan son complejas y por tanto requieren un estudio profundo de los fundamentos. Eso sí. Pero ya les advierto que estas son las cosas que yo resalto de entrada, ¿no? Bueno, en principio, el sistema de sanciones penales hondureño que hay ahora incorpora esto. Incorpora un sistema, vamos a decirlo así, un sistema dualista. De entrada, un sistema dualista. ¿Qué es un sistema dualista? Un sistema dualista significa que acumula o hace coexistir de forma recíproca y coetánea dos grandes categorías de sanciones o dos bloques de sanciones penales. Por una parte las penas y por otra parte las medidas de seguridad. Pero ojo, no son las dos únicas categorías de sanciones. Hay una tercera categoría de sanciones, que son las consecuencias accesorias. Entonces podríamos decir que el sistema punitivo hondureño en este código ahora va a ser así: una primera categoría de penas, una segunda categoría de medidas de seguridad, que no son penas, y una tercera categoría de consecuencias accesorias, que no son ni penas ni medidas de seguridad. Eso es. Y ahora vamos a intentar esto comprenderlo, o voy a intentar explicarlo. Bueno, requiere esto una explicación inicial de contenido histórico. ¿Qué es esto? Ahí, si se fijan en la diapositiva, ahí aparece monismo, dualismo y sistema vicarial. Monismo, dualismo y sistema vicarial. Fíjense, hasta, por así decirlo, hasta finales del siglo XIX y principios del XX, se hablaba de una única categoría de sanciones, las penas. Por eso se hablaba de monismo. Mono significa uno. Monismo. Solo había una categoría de sanciones. Se entendía el derecho penal dentro de las corrientes de las escuelas clásicas, sobre todo la italiana y la alemana, que solo había una única respuesta, una única respuesta estatal para la actividad delictiva, que eran las penas, cuyo fundamento estaba en la culpabilidad por una parte y en el hecho pasado cometido. Por tanto, esa escuela clásica de lo que partía es que la pena tenía que guardar relación o proporción en el injusto causado, siempre basándose en ese hecho pasado cometido y en la culpabilidad del sujeto, en la capacidad de culpabilidad del sujeto, que actuaba a su vez como límite. A mayor culpabilidad podía haber una mayor intensidad en la reacción punitiva estatal, y a menor culpabilidad podía haber una disminución de la respuesta o de la intensidad punitiva estatal. ¿Sí? Bueno, esto empieza a cambiar a finales del siglo XIX, cuando la escuela positiva italiana lo que hace es que cuestiona este método. Y lo que dice es que el sistema de penas basado en la culpabilidad y basado en el pasado exclusivamente
no sirve para dar cumplimiento a las corrientes de pensamiento penal que hay en el momento, que son que lo que se trata es de que desaparezca esa causa que llevó al sujeto a delinquir y por lo tanto la sanción tiene que mirar hacia el futuro. Por tanto, se trata exclusivamente de, en ese momento histórico, se trata exclusivamente, lo que proponen los de la escuela positiva es prescindir de las penas y utilizar una categoría diferente que son las medidas de seguridad, cuyo fundamento ya no va a ser la culpabilidad. O sea, no se necesita culpabilidad para imponerlas, pero aunque pueda haberla, y tampoco es tan importante el hecho pasado cometido, sino que lo importante va a ser la peligrosidad criminal del sujeto, la peligrosidad y el futuro, hacia dónde va a apuntar, y para eso hay que tener una multiplicidad de factores en común, pero esta es la propuesta que hace la escuela positiva italiana. Pero bueno, también es una propuesta monista, porque se trata de seguir con una única categoría de sanciones para la peligrosidad, ¿sí? Prescindiendo de las penas, monismo de medidas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien, ¿qué pasa? Que aparece entonces el código, el anteproyecto de Código Penal suizo, de 1893, elaborado por un jurista que se llama Carlos Stoss. Lo que él hace es establecer un sistema, por primera vez, un sistema dualista, en el que coexisten las dos categorías de sanciones. Por una parte, las penas que están basadas en la culpabilidad, en un reproche culpabilístico, que están fundamentadas en el hecho pasado cometido, y todo eso sigue igual, pero además coexisten también en el mismo código las medidas de seguridad para supuestos de peligrosidad criminal, para supuestos donde la pena sea imposible de aplicar por falta de culpabilidad, porque la pena sí que exige la culpabilidad, para donde sea imposible de aplicar o sea insuficiente para neutralizar la peligrosidad. Por lo tanto, van a coexistir las dos categorías de sanciones. Ojo, que estamos hablando de categorías de sanciones en las que hay, en las dos categorías hay privativas de libertad y no privativas de libertad, tanto en penas como en medidas de seguridad. Bueno, pasa entonces otra cosa importante, que es que empieza a recibir esto las críticas a las que antes me refería, las necesarias críticas a todo proyecto legislativo, ¿no? La crítica que se lanzó a ese anteproyecto fue que se trataba de un... Es que hay uno hablando por teléfono muy fuerte, ¿no? Por ahí nos está desconcentrando. Bueno, no importa. A ver. Bueno, gracias. De lo que se trataba, de las críticas que se lanzaron o que se vertieron a ese anteproyecto, fueron fundamentalmente que se trataba de un fraude de etiquetas. La crítica más importante la lanza un jurista que se llama Holzhauer, que lo que dice es que es un fraude de etiquetas porque lo único que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre. Decir que son medidas de seguridad, pero que en realidad son lo mismo. Son restricciones en la esfera individual de derechos, privaciones de libertad, y que en realidad lo que aquí se esconde es prolongar, superar o rebasar los límites a los que se encuentran sujetos las penas, añadiendo una segunda categoría de sanciones que en el fondo es lo mismo. Entonces aparece un jurista que se llama Exner, 1914, que es el que diseña una solución para esto, a través de lo que se conoce como el sistema vicarial. El sistema vicarial, que supone... el sistema vicarial está basado en estas tres características. La imposición recíproca o acumulativa
de las dos categorías de sanciones. Penas y medidas de seguridad se imponen al mismo tiempo. Segundo, se va a dar cumplimiento primero a la sanción de cuya categoría ofrezca en esa persona mejores resultados para la reinserción, de la que se pueda esperar que va a servir mejor al fin de reinserción, en primer lugar. Y en segundo lugar, la otra. O sea, primero la que sirve más eficazmente a la prevención especial y después la siguiente. Y tercero, todos los efectos beneficiosos o no, todos los efectos conseguidos con la primera sanción se trasladan a la segunda. Esto lo vamos a ver después con un poco más de detalle porque el Código Penal de Honduras incorpora el sistema vicarial ahora. Bien. Tenemos entonces esto, que el sistema de sanciones penales hondureño ahora tiene estas tres categorías de sanciones: penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. El sistema es, por tanto, dualista con sistema vicarial. Vamos a ver un poquito esto. Si me siguen, yo sé que esto es complejo, pero es necesaria esta aproximación teórica para entender las sanciones. Yo lo siento mucho. Después va a ser más divertido, ¿eh? No se preocupen, que voy a terminar pronto con esta parte tan profunda. Bueno. ¿Cómo? Consecuencias accesorias, sí. Consecuencias accesorias. Bien. ¿A quiénes están destinadas cada una de las categorías? Esta es la primera pregunta, porque claro, a todos no se les pueden aplicar. Hemos dicho que las penas están basadas en la culpabilidad. Ya tenemos entonces que las penas están destinadas a aplicarlas a sujetos culpables y a sujetos que tengan imputabilidad plena. O por lo menos que tengan imputabilidad. A sujetos imputables. Por lo tanto, para los imputables tenemos una primera categoría de sanciones clara, que son las penas. Las medidas de seguridad que no necesitan culpabilidad, pero sí que están basadas en la previa comisión de un delito y en la peligrosidad, se aplican entonces a los inimputables, a los que no se les puede aplicar una pena porque no hay culpabilidad. Sin embargo, el Estado tiene que intervenir para neutralizar esa peligrosidad de alguna forma. Y esa forma es a través de otra categoría de sanción que tiene otros fundamentos y otros principios, después lo veremos, ¿sí? Ya tenemos, por tanto, que a los inimputables, medidas de seguridad. Tendríamos, por tanto, esto: a los imputables, monismo de penas; a los inimputables, monismo de medidas de seguridad. Pero hay dos categorías más de sanciones, de sujetos. Una es los semi-imputables. ¿Quiénes son los semi-imputables? Son aquellos que tienen imputabilidad, pero la tienen reducida. Significa que hay una causa de disminución de esa culpabilidad, pero no es plena. O sea, por ponerles un ejemplo, uno que tiene un trastorno mental, pero no lo tiene tan grave como para excluir del todo su capacidad de comprensión de la norma o de adaptación de su comportamiento a la norma, ¿verdad? Por lo tanto, en esos casos lo que se hace es que se atenúa la pena por una parte y por otra se completa esa reducción de la culpabilidad y esa peligrosidad con la imposición de una medida de seguridad. En estos casos es donde se aplica el sistema vicarial. Donde se impone una pena destinada al tramo de culpabilidad y una medida de seguridad destinada al tramo de la peligrosidad. Después veremos en la regulación cuál se cumple primero. Ya les he dicho antes que se cumple primero la que mejor sirve al fin de reinserción y todos los efectos de la primera se trasladan a la segunda. Bien. Después hay una última categoría de sanciones que es la más controvertida, que es la más discutible, que es aquellos sujetos plenamente imputables y además son peligrosos.
Esto es muy difícil de determinar. Es muy difícil de determinar, pero lo que están haciendo los códigos es establecer un método de presunciones en determinadas categorías de delincuentes. El Código Penal hondureño establece una única categoría de delincuentes imputables peligrosos, además. Una única. Ahora después les digo cuál es. Pero en esos que son imputables y además peligrosos, también se van a imponer las dos categorías de sanciones. Se va a imponer una pena privativa, pena privativa de libertad, fundamentalmente una pena, y cuando se termina de cumplir la pena, empieza a cumplirse la medida de seguridad para neutralizar esa peligrosidad. Por tanto, bueno, son la única categoría de infractores a los que está destinado este sistema de imputabilidad en más peligrosidad es a los delincuentes sexuales, que es la categoría de delincuencia imputable peligrosa más visible, donde, bueno, más allá de ser un mito, pero también hay elevadas cifras de reincidencia, ¿no? Pero se dice que son de muy difícil reinserción este tipo de delincuentes y que por tanto la peligrosidad subsiste tras la pena. No obstante, puede desaparecer también, pero... Bien, entonces tenemos este panorama ahora. Ya podemos hacer un mapa o diseñar un mapa del sistema de sanciones penales hondureño. A los imputables, penas. A los semi-imputables, penas y medidas de seguridad en el sistema vicarial. A los inimputables, medidas de seguridad solamente. Y a los imputables peligrosos, dentro de las categorías que el Código señala, penas y medidas de seguridad en sistema dualista rígido de corte clásico, basado en el modelo alemán de principios del siglo XX. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Bueno. Ya podemos entonces estudiarlo. Podemos estudiar en qué consiste cada una de las sanciones. A partir de ahora ya no hay mucha más fundamentación dogmática, simplemente es ya sobre los artículos. Bueno, esto es. Un momentito, y antes de pasar a estudiar cada una de las penas y medidas de seguridad, les hablo un poco de las consecuencias accesorias. Solo hay una. Las consecuencias accesorias son sanciones también, sanciones penales también, pero no son ni penas ni medidas de seguridad. Ni penas ni medidas de seguridad. Tampoco son penas accesorias. No confundan con penas accesorias, sino que son consecuencias jurídicas del delito accesorias y son sanciones. El nuevo Código Penal de Honduras solamente establece una, pero en verdad no es solo una, hay más, pero están todas dentro del mismo artículo, están, digamos, refundidas en un mismo artículo, que es el 100, que habla de comiso. El comiso, que tampoco es responsabilidad civil y tampoco es multa, sino es que el Estado decomisa o los instrumentas celeris o los productas celeris, que son los instrumentos a través de los que se comete el delito, o los efectos o productos, beneficios, ganancias derivados de ese delito. Pero ya les digo que hay más, como por ejemplo el comiso de valor sustitutivo, que está dentro de ese mismo, que es cuando no se pueden decomisar, se decomisan bienes o efectos por idéntico valor, sustituyendo a ese bien o ese objeto que se tendría que haber decomisado. Bien. Lo que pasa es que no creo que nos dé tiempo a ver en detalle eso, pero que lo sepan, que junto con este dualismo del que les he hablado, además hay una tercera categoría de sanciones, que es la consecuencia accesoria, las consecuencias accesorias, que es el comiso fundamentalmente, que sirven también de forma muy eficaz para dar salida a la orientación político-criminal que haya en el momento, sobre todo en delitos económicos. Para la delincuencia económica de amplio espectro es un instrumento fantástico, sobre todo para la recuperación de activos por parte del Estado y un largo etcétera. Bien, pero de eso si quieren hablamos otro día. Bueno, aquí tenemos las clasificaciones de las penas. Voy a intentar resumirlo mucho porque si no nos va a dar tiempo, pero las clasificaciones de las penas. En la primera
el primer artículo que habla de esta clasificación, porque hay varias, dice que las penas se clasifican en privativas de libertad, privativas de otros derechos, bueno, en verdad son privativas de derechos y multa. Después, hay penas, o sea, atendiendo a la naturaleza, ¿no? O al derecho sobre el que recaen. Privativas de libertad, privativas de derechos y multas, ¿verdad? Bien, luego hay otra clasificación, principales y accesorias. Las principales son aquellas que aparecen en cada uno de los tipos penales en la parte especial. Cada uno de los delitos lleva su marco penal y su pena, que esa es la pena principal. Las accesorias son unas penas que aparecen de forma pragmática en la parte general y la parte general dice que otras penas las llevan consigo. Como por ejemplo, que son accesorias, salvo, ojo, que esas penas accesorias pueden aparecer también en otros delitos como principales. Es en los casos en que no está, porque no es la clasificación, no tiene ya que ver con la otra, que no es excluyente. Las accesorias son privativas de derechos, pero hay penas privativas de derechos que pueden aparecer en la parte especial como principales también. En el caso de que no estén como principales, se pueden imponer como accesorias si la parte general lo permite, dentro de las previsiones generales. Bien. Después, hay otra clasificación que es por la duración y se establecen tres clases de penas por la duración. Penas graves, penas menos graves y penas leves. Atendiendo a lo que duran, al tiempo por el que se imponen, y esto es relevante fundamentalmente para varios efectos. Uno de ellos es para la prescripción de los delitos y de las penas, que tienen normas específicas dependiendo de que la pena sea grave, menos grave o leve, y también esto es importante porque algunas reglas del Código hablan de que esta previsión solamente se podrá aplicar en caso de penas menos graves, por ejemplo, o esto solamente o no se podrá aplicar en caso de que se trate de penas graves. Entonces, esa clasificación, que es mucho más amplia que ir pena por pena o estableciendo en cada delito o en cada norma un límite penológico exacto, sino que nos permite esa clasificación un juego mucho más amplio y más pragmático en la parte general. Bien, estas son las penas privativas de libertad. Sí, la prisión a perpetuidad, ¿verdad?, que está en la Constitución, prisión perpetua, la prisión, el arresto domiciliario y la detención de fin de semana. Artículo 35. Estas son las penas privativas de derechos. La expulsión del territorio nacional, la prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas, esto también se llama trabajos a favor de la comunidad, la privación del derecho de conducción de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, la privación de los derechos a la tenencia y portación de armas de fuego, explosivos y similares, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, la suspensión de la ciudadanía, la pérdida de la nacionalidad, la inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para cargo, oficio público, profesión, oficio, industria, comercio o patria, potestad, tutela, guarda o curatela, prohibición de residencia, prohibición de aproximarse, comunicarse con la víctima y localización permanente. Ahora vamos a verlas una por una si da tiempo en detalle, ¿no? Pero se dan cuenta de la enorme batería de sanciones que hay, ¿no? Bueno, cada una, que sepan que tiene un desarrollo dogmático muy importante. O sea, que hay que conocer bien los fundamentos de cada una de las sanciones, porque son penas privativas de derechos. Ojo, que el Estado ejerce una restricción importante en los derechos de a quienes se les imponen estas sanciones. Bien, y por último, las penas de multa. Hay dos penas de multa. Una es la pena de multa que se impone a través del sistema de días multa, que es el sistema escandinavo, y la multa proporcional, que la multa proporcional es una multa que no se calcula por día, sino que se calcula un monto en proporción al daño causado y en proporción
bueno, a una serie de requisitos que da el propio código. Bueno, si les parece, entramos en el análisis de cada una. ¿Sí? En esto no me detengo en las penas por su duración, las graves son todas estas. Fundamentalmente se establece un límite de mayores a 5 años suelen ser graves. Hasta 5 años suelen ser menos graves. Y por debajo de 6 meses o de 3 suelen ser menos graves. Para no leerles todo, pero se lo miran ustedes que están en el 36. ¿Sí? Bien. Empezamos por las penas privativas de libertad. La primera es la prisión perpetua, que está en el artículo 37. Ojo, que no es del todo perpetua. No es del todo perpetua. Hay una posibilidad de dejar en suspenso una parte de la pena una vez se han cumplido 30 años. Por lo tanto, esto es una prisión perpetua revisable. Revisable. Claro, esa palabra el código la omite. Desde mi punto de vista, pues eso, yo hubiese optado por decir que es revisable para lanzar un mensaje un poco más claro a la sociedad. No dar tampoco falsas expectativas de que, claro, la palabra perpetua ya en sí misma es una palabra muy alarmista. Es una palabra que incorpora una tradición jurídica que ya está obsoleta en estos tiempos. No puede ser del todo perpetua, nunca una pena, del todo nunca puede ser. Por eso en otros países que tienen estas penas les llaman prisión permanente, utilizando una terminología un poco más suave, ¿no? Pero bueno, viene a ser lo mismo. La prisión permanente revisable o la prisión perpetua revisable es una pena en la que el sujeto va a estar cumpliendo siempre, pero cumplida una parte importante de la pena, o sea, llegado un momento en el tiempo de cumplimiento y con determinados requisitos, puede salir en libertad condicional. El fundamento es este: no puede existir ninguna pena en la que el penado no tenga una perspectiva de liberación. Primero, porque esa pena sería inhumana y degradante. Y segundo, porque eso impediría que esa persona modifique su conducta para portarse mejor. Porque si uno entra y le dicen de aquí no sales ya, ¿qué interés va a tener en apuntarse a programas de formación y en decir al revés? Y le dicen, mira, te queda un buen tiempo acá, pero si te portas bien a lo mejor algún día sales y por lo menos podrás hacer aquello que tanto te gustaba hacer un par de veces más en tu vida. De todas formas, a los 30 años a lo mejor ya no le queda tiempo. Como entra a los 40, pues ya sale a los 70, ¿no? Ya lo tiene un poco de... Pero bueno, a lo mejor le queda para ir al cine, yo qué sé, es que no sé. O a la cancha. Pero realmente, si no se contempla esa posibilidad de algún día poder salir, todos los esfuerzos que podamos hacer porque esa persona modifique su conducta van a ser en vano. No van a servir para nada. Al revés, yo creo que cada vez irá empeorando su conducta porque no tiene nada que perder ya. No va a salir. Se va a convertir ahí al final, cuando lleva tantos años, se va a convertir en el jefe, porque este es el único que se queda aquí para siempre, ¿no? Es más, esto suele generar en que con el tiempo se vayan convirtiendo en macrodelincuentes dentro de los centros penitenciarios. Bueno, no queremos eso. Lo contrario, se trata de que, cierto, por la gravedad del delito, por el mensaje de prevención general, todo lo que ustedes quieran, pero esa persona tiene que tener una perspectiva de liberación, por lo menos en el horizonte. Por lo menos. Bien. Para despertar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos entonces? Tiene que haber cumplido como mínimo 30 años, tiene que haber pronóstico favorable de reinserción, que eso es algo que tiene que trabajarlo él, pronóstico favorable de reinserción y, ojo, tiene que haber satisfecho la responsabilidad civil, tiene que haber pagado a la víctima la indemnización o reparado el daño, o devuelto lo que robó, o lo que sea, ¿no? La clase de reparación que sea, ¿sí? Cumplidos estos 3 requisitos, si pasan 30 años, esa persona podrá salir en libertad condicional. Se deja en suspenso la pena. Eso significa que la pena se queda suspendida, pero en cualquier momento esa suspensión se puede revocar. Se puede revocar.
Y luego hay una previsión específica que es que puede durar la suspensión entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años la suspensión puede durar. Esta es la verdadera regulación de la prisión perpetua, que me parece, bueno, bastante aceptable, ¿no? Dentro de que es perpetua, pues bueno, no termina de estar en contra ni de la Constitución, ni de tampoco ningún tratado, ni de nada, porque el fin de... Es más, hay algunos países en que no tienen la perpetua, pero tienen penas de hasta 40 años. No, pero la perpetua no la tenemos, pero tenemos una pena privativa de libertad que puede llegar a 40 años en caso de concurso, pero es más larga, ¿no? Digo yo, son 10 años más. Bueno, entonces tampoco es para tanto, tampoco es... Vale. Estamos aquí, ¿no? Ahí. Bien. La pena de prisión. La pena de prisión, que está en el artículo 38, tiene una duración mínima de un mes. Eso significa que por debajo de un mes no se puede imponer pena de prisión. O sea, no se puede imponer pena de prisión de 20 días, ni de 21, ni de 2 días. Mínima de un mes, que me parece muy poco, pero bueno. Y máxima de 30 años. Máxima de 30 años. Estamos en la misma, ¿no? Ojo, que hay aquí algunas cosas importantes que hay que tener presentes. Hay que tener presentes. La primera es que la pena privativa de libertad, o sea, la pena de prisión, en algunos casos se puede suspender. Se puede suspender. Bueno, en verdad hay dos modalidades de suspensión. Hay dos modalidades de suspensión de la pena privativa de libertad. La primera es una suspensión, se dice en el artículo 73, suspensión del fallo, que significa que lo que se suspende no es la pena, lo que se suspende es el pronunciamiento de la parte dispositiva de la sentencia. O sea, mejor, más claro sería suspensión del pronunciamiento del fallo. Eso creo que quedaría más claro. De lo que se trata es que se ha celebrado todo el juicio y estamos a punto de dictar la sentencia. Y cuando vamos a dictar la sentencia, si concurren los requisitos que ahora les explico, se dice, bueno, dejamos en suspenso esta parte dispositiva y no la dictamos. Y mientras tanto tienes que portarte bien. Si te portas bien, ese fallo no se dictará y tú te irás a tu casa. Si te portas mal, entonces dictaremos el fallo y te tocará cumplir la pena. ¿Sí? Bien, los requisitos son que la pena que hubiese de resultar, porque claro, no la han impuesto todavía, que la pena que hubiese de resultar impuesta no sea superior a 2 años. A 2 años. ¿A que todos están pensando en la privativa de libertad, en la de prisión? Pues no, puede ser cualquiera. Puede ser cualquier pena, puede ser 2 años hasta de multa. ¿Por qué? Porque ahora la tenemos en días, multa. Puede ser una pena inferior a 2 años en multa, o puede ser inferior a 2 años en cualquiera de las otras privativas de derechos que les he dicho. ¿Sí? Cualquiera que sea la naturaleza, si previsiblemente se va a dictar una sentencia que imponga una pena hasta 2 años, inferior a 2 años, se puede dejar ahí en suspenso. Segundo, delincuente primario, que haya delinquido por primera vez, que este sea el primer proceso que tiene, no que tenga un expediente desde aquí hasta Barcelona, o que lo tengamos siempre por aquí a o que ya tenga un montón de antecedentes. En esos casos ya no se puede. Claro, sí, están pensando en la reincidencia, pero la reincidencia no exactamente en el concepto de reincidencia de mismos delitos iguales, sino que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Bien, que no exista peligro de reiteración delictiva, que esto es un requisito un poco difícil de acreditar, que no exista riesgo, pues bueno, tampoco lo podemos... ¿Cómo podemos medir ese riesgo? Pues bueno, lo podemos intuir, ¿no? Eso sí, pero acreditarlo va a ser muy difícil. Pero vamos, de lo que se trata es de que tenemos que tener tiene que esto tener apariencia de cierta fiabilidad, ¿no? Y segundo, que o bien no haya responsabilidad civil en el proceso, o en caso de haberla, esté satisfecha. ¿Sí? En esos casos, el fallo no se pronuncia.
y se queda en suspenso por un plazo de entre 2 y 5 años. ¿Sí? Entre 2 y 5 años. Bien. Pero, si el penado infringe, si esta persona infringe las reglas de conducta que se le impongan durante el periodo de suspensión, que es o bien que vuelve a delinquir o que incumple las reglas de conducta que se le imponen, que son las del artículo 84 destinadas a la libertad condicional, se le pueden imponer, entonces se puede o bien sustituir las medidas de conducta, prorrogar el plazo de suspensión o revocar la suspensión del fallo. Si se revoca la suspensión del fallo, se dicta la sentencia completa y dictada la sentencia completa ya no se puede beneficiar de la otra suspensión que las que vamos a ver ahora, sino que necesariamente ya tendrá que cumplir la pena de que se trate. ¿Sí? Bien. Si durante el plazo de suspensión cumple todas las reglas de conducta y no vuelve a delinquir y va todo bien, se deja sin efecto la sentencia definitivamente. No se llega a pronunciar esa parte dispositiva, sino que el procedimiento se archiva. ¿Sí? Lo dice así el código. Transcurrido el plazo de suspensión, habiéndose cumplido las condiciones establecidas, el órgano jurisdiccional acordará dejar definitivamente sin efecto la sentencia. Eso es. ¿Sí? Bien, la siguiente suspensión. La siguiente suspensión es la del artículo... La del artículo 78, ¿no? Que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión. Eso sí, suspensión de la pena de prisión exclusivamente. En determinados casos, impuesta la pena, esa pena es la que se puede quedar en suspenso. Que son cuando la pena, o bien individualmente considerada, o la suma de todas las impuestas no supere los 5 años, delincuente primario, que no exista riesgo de reiteración delictiva y que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil. Otra vez. Bien, el plazo de suspensión puede llegar a 5 años y si todo va bien, esa pena no se ejecuta, no se cumple. Pero si el penado infringe, le toca cumplir la pena. ¿Sí? Bien. Bueno, también hay previstos unos supuestos de sustitución de la pena de prisión. O sea que además de que se puede suspender, pero vamos a suponer que no se ha podido suspender, porque falta alguno de los requisitos. ¿No? Bueno, pues entonces se puede sustituir. La sustitución está en el artículo 74, se llama, ahí está un poco, creo que está mal ahí, es el 74, ¿no? No, está al revés, el 78 tiene que ir donde dice 74, el 74 es 78, bueno, una rata. La sustitución, lo que pasa es que el Código Penal le llama reemplazo a la sustitución, reemplazo de la pena de prisión, pero en verdad es una sustitución. Luego en el texto, en el artículo sí que habla de sustitución. ¿Cuándo se puede sustituir o cómo se puede sustituir? La pena de prisión se puede sustituir por una de estas 3 multas. Por detención de fin de semana, que es otra pena privativa de libertad, por arresto domiciliario o por multa. ¿Sí? Detención de fin de semana, arresto domiciliario y multa. Cuando la pena de prisión, que individualmente sumada con otras, no supere los 5 años, cuando circunstancias personales, naturaleza del hecho, conducta, esfuerzo para reparar el daño, así lo aconsejen. De forma que cada semana de prisión son 2 fines de semana, se sustituye por 2 fines de semana. Y cada día de prisión por 2 cuotas de multa o por un día de arresto domiciliario. ¿Sí? Bien. ¿Se ha entendido esto? Vale. El arresto domiciliario es otra pena privativa de libertad, que está en el artículo 39. El arresto domiciliario.
En verdad no es exactamente, o sea, no necesariamente se tiene que cumplir en el domicilio. No necesariamente es en el domicilio, puede ser en cualquier otro lugar, pero en el lugar que se determine, que puede ser una oficina, puede ser, para quien tenga mucho dinero a lo mejor, pues puede ser un hotel, o puede ser, bueno, puede ser un lugar en el que se determine, pero la persona no puede salir de ahí. Ese arresto domiciliario tiene una duración de hasta 5 años y se puede autorizar el control mediante aparatos electrónicos. También esta pena se puede sustituir por prisión en caso de que sea imposible o de muy difícil ejecución, sobre todo en supuestos en los que la persona o no tiene domicilio conocido o no tiene dónde quedarse, o no puede, o no sabemos muy bien dónde estará. En esos casos se sustituye por la otra privativa de libertad, que es prisión. Bien, en el artículo 40 está la pena de detención de fin de semana, que consiste en la privación de libertad en un centro de detención especial, Lo que ayer pregunté en la escuela judicial es si estaban ya esos centros y me han dicho que no. Entonces, en principio lo que veo es que va a ser muy difícil aplicar esta pena si no están esos centros. Eso habría que empezar ya a ver si los van a construir, ¿no? Pero consiste en sábado y domingo de entre 36 y 48 horas tienen que pasar en esos centros. Bueno, si se fijan ahí en la diapositiva les he puesto dos penas más que yo las incluyo también entre las privativas de libertad. Están incluidas en las penas privativas de derechos, una está en las penas privativas de derechos y la otra en la sustitución. La primera, que es la localización permanente, que ahora después la vemos, es una pena privativa de derechos, pero tiene un inciso, el 52, el segundo, que es también la prohibición de ausentarse de su domicilio, que es muy parecida al arresto domiciliario. Lo que pasa es que esta se mide en horas, no en días. O sea, prohibición de ausentarse del domicilio a determinadas horas. O sea, es como un arresto domiciliario en determinado horario en su casa. Pero puede considerarse privativa de libertad porque la persona no puede salir, está encerrado en un sitio. Entonces, hay que ver también que justamente esa, cuando se impone, es de todas las posibilidades que da la localización permanente, que son varias, esta es la más restrictiva, porque recae también sobre la libertad. Y la otra es la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, que es una prisión sustitutoria. Significa que si impuesta la pena de multa, el penado no la paga, se sustituye por prisión, pero no por la pena de prisión general, sino por una pena de prisión especial, que está sujeta a otros límites, porque si no, tendríamos el inconveniente de que esa sustitución tiene que ser como mínimo de un mes, que es el mínimo, y no tendría sentido. Si por cada dos, dice, a ver, el 56, ¿no? Por cada 2 días de multa, por cada 2 cuotas diarias de multa no satisfechas, 1 día de prisión. Claro, si son 4 cuotas las que no ha pagado, son 2 días de prisión. Pero tendríamos el inconveniente de que, como es un mes la mínima, pues lo único que tiene que hacer es no pagar y ya está. Se quedaría sin cumplir la sanción, ¿no? Por eso, un sector importante de la doctrina al que yo me sumo dice que esta pena es una pena privativa de libertad autónoma, pero no aparece nunca como pena principal. Es siempre sustitutoria. Una privación de libertad en defecto de otras. Bien, es la prisión sustitutoria que se ha llamado siempre. Bueno, tradición jurídica también tiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta aquí. Bien, veríamos ahora cómo estamos de tiempo. Vamos a ver unas cuantas más y paramos, ¿vale? Porque ya creo que hacemos un receso. Vamos a ver solamente las 2 primeras. La pérdida de la nacionalidad y la suspensión de la ciudadanía, ¿no? Pérdida de la nacionalidad y suspensión de la ciudadanía. Ojo, que la pérdida de la nacionalidad solamente puede ser para aquellos nacionales que no lo sean de origen.
A ningún hondureño de origen se le puede privar de la nacionalidad. Vamos, eso está abolido creo que en las constituciones hondureñas del siglo XIX, creo, ¿eh? A ningún y vamos, se abolieron todas las penas de destierro y todos los tormentos y todo eso se abolieron por eso, inhumanas y degradantes. Y además a nadie se le puede privar de la nacionalidad siendo nacional de origen. A los que se les puede privar de la nacionalidad son aquellos nacionales que no son de origen, que han adquirido la nacionalidad o que pretenden adquirirla. De modo que la privación del derecho recae sobre una doble vertiente. La primera es el que la ha adquirido la pierde, y el que la pierde y no puede obtenerla, o el que no la ha adquirido todavía no puede obtenerla, porque tiene privado ese derecho. O sea que no es necesariamente que ya tienen que haberse nacionalizado, sino que se podría imponer a quienes no han sido nacionalizados todavía como una prohibición de nacionalizarse. ¿Se entiende, verdad? Bien. Después está la suspensión de la ciudadanía, que esto en verdad es una terminología que va acorde con la tradición constitucional hondureña. Porque en todas las constituciones hondureñas hay un capítulo que habla de la ciudadanía, deberes de los ciudadanos, y también se habla de suspensiones de la ciudadanía, de supuestos en los que se puede suspender. Pero en realidad estos son unas penas privativas de derechos conjuntas, agrupadas, fundamentalmente las privaciones de los derechos de sufragio activo y sufragio pasivo, aunque no solo, también podría ser el derecho para optar a cargos públicos, ser funcionario o empleado público. Derechos inherentes a lo que la Constitución habla de ciudadanía, pero fundamentalmente es la participación política. Votar y ser votado, elegir y ser elegido, fundamentalmente. Añadiríamos también el tema de optar a los cargos públicos. ¿Sí? Bien. Y si quieren, paramos un momento, porque estamos ya cansados, yo también, y seguimos, hacemos un receso para un café y seguimos dentro de un ratito. Me queda todavía unas cuantas penas que explicarles. Vale, gracias.